Mi hijastra chocó mi coche y costó $2.500, pero mi esposa dice que no puedo castigarla porque no soy su padre, así que tomé una decisión en Navidad. Mi hijastra Heather chocó mi coche contra una barandilla a las 3 de la mañana cuando se escapó de casa sin permiso, el parachoques delantero colgaba, todo el lado del pasajero estaba rayado y abollado, costó más de $2.500 repararlo, 5 días en el taller. Cuando traté de hablar con ella sobre las consecuencias, mi esposa Marina se interpuso gritando que yo no era su padre y que no tenía derecho a castigarla. Esa frase "no eres su padre" se ha convertido en el himno de mi matrimonio. La escucho cada vez que intento establecer cualquier tipo de límite o regla con Heather. Me casé con Marina en febrero de este año. Ambos traemos hijas adolescentes de nuestras relaciones anteriores. Yo tengo a Courtney de 16 años y Marina tiene a Heather de 17. Tenemos la custodia compartida 50-50 de ambas chicas. Cuando Marina y yo empezamos a salir hace 2 años todo parecía perfecto, nuestras hijas se llevaban bien, teníamos valores similares sobre la crianza, o al menos eso pensaba yo. Hablamos sobre cómo manejaríamos la disciplina y las reglas en nuestra familia ensamblada, acordamos que ambos tendríamos autoridad sobre ambas chicas, que seríamos un equipo, que presentaríamos un frente unido, pero resulta que todo eso fue pura palabrería. Desde el momento en que nos mudamos juntos después de la boda las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que intenté corregir a Heather por algo menor, creo que le pedí que recogiera sus platos. Después de comer, Marina inmediatamente saltó diciendo que yo no tenía que hablarle así a su hija. Le recordé que habíamos acordado que ambos tendríamos autoridad sobre ambas chicas. Ella dijo que sí, pero que yo estaba siendo demasiado duro. No estaba siendo duro, literalmente solo le pedí que recogiera sus platos. Los incidentes pequeños comenzaron a acumularse. Heather llegó a casa 2 horas después de su toque de queda un viernes, cuando intenté hablar con ella sobre respetar las reglas. Marina me interrumpió diciendo que Heather solo estaba ajustándose a la nueva dinámica familiar y que yo necesitaba ser más paciente. Empecé a notar un patrón. Cada vez que yo trataba de establecer cualquier tipo de límite con Heather, Marina intervenía con alguna excusa. Heather está cansada, Heather está estresada por la escuela, Heather está pasando por un momento difícil ajustándose. Siempre había una razón por la cual yo no podía esperar que Heather siguiera las mismas reglas que Courtney. Lo que más me molestaba era el contraste con cómo Marina trataba a Courtney. Si Courtney llegaba 5 minutos tarde, Marina le preguntaba dónde había estado. Si Courtney dejaba algo fuera de lugar, Marina le pedía que lo recogiera inmediatamente, pero cuando yo señalaba esta diferencia, Marina decía que no era lo mismo. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que Heather estaba cerca. Heather comenzó a darse cuenta de que podía hacer básicamente lo que quisiera porque su madre siempre la defendería. Sus calificaciones empezaron a bajar, llegaba cada vez más tarde del toque de queda, su actitud se volvió cada vez más irrespetuosa. Un día le pedí que bajara el volumen de su música porque estaba trabajando desde casa y necesitaba concentrarme. Ella me ignoró completamente. Subí y toqué la puerta de su cuarto. Ella abrió y me miró como si yo fuera una molestia. Le repetí que necesitaba que bajara el volumen. Ella me dijo que era su cuarto y que podía hacer lo que quisiera. Ella me cerró la puerta en la cara. Fui a hablar con Marina sobre esto y ella me dijo que yo estaba haciendo un gran problema de algo pequeño. Le dije que no se trataba solo de la música, se trataba del respeto. Marina me dijo que no comparara a las chicas. Heather sacó su licencia de conducir hace unos meses. Marina y yo habíamos acordado que ambas chicas podrían usar nuestros coches ocasionalmente, pero solo con permiso previo. Courtney siguió estas reglas al pie de la letra, pero Heather desde el principio empezó a empujar los límites. Una vez tomó el coche de Marina sin preguntar. Cuando Marina la confrontó, Heather dijo que asumió que estaría bien. Marina la regañó suavemente, pero no hubo consecuencias reales. Empecé a sentir que estaba financiando el comportamiento irresponsable de Heather sin tener ninguna autoridad para corregirlo. Entonces llegamos a la noche del accidente. Era un martes, todos nos habíamos ido a dormir temprano. Eran como las 3 de la mañana cuando escuché sirenas cerca de nuestra casa. A las 4:30 de la mañana sonó mi teléfono. Era la policía. Me dijeron que mi coche había estado involucrado en un accidente, que la conductora estaba bien, pero que necesitaba ir a recogerla. Corrí al cuarto de Courtney. Ella estaba dormida en su cama. Entonces fui al cuarto de Heather. Su cama estaba vacía. Desperté a Marina y le dije que Heather había tomado mi coche y había tenido un accidente. Nos vestimos rápidamente y fuimos a la estación de policía. Cuando llegamos, Heather estaba sentada en el vestíbulo envuelta en una manta. Tenía algunos rasguños menores. Cuando me vio empezó a llorar. Se disculpó una y otra vez. El oficial nos explicó lo que había pasado. Heather había tomado las llaves de mi coche de mi escritorio. Se había escapado de la casa para encontrarse con unos amigos. En el camino de regreso había perdido el control del coche y había chocado contra una barandilla. Tuvo suerte de no lastimarse seriamente. Tuvo suerte de no lastimar a nadie más. El oficial nos preguntó si queríamos presentar cargos por el uso no autorizado del vehículo. Marina inmediatamente dijo que no, que era un asunto familiar. Durante todo el camino Marina le acariciaba el cabello y le decía que todo estaría bien. Yo no dije nada porque estaba demasiado furioso para hablar. Al día siguiente fui a ver mi coche en el depósito del taller. El daño era extenso, todo el lado del pasajero estaba rayado y abollado.
El parachoques delantero estaba colgando, una llanta estaba pinchada. El mecánico me dijo que estaría en el taller por al menos 5 días y que el costo sería de más de $2.500. Afortunadamente tenía seguro, pero aún así tenía que pagar un deducible de $500. Cuando llegué a casa esa tarde llamé a una reunión familiar. Marina, Courtney, Heather y yo nos sentamos en la sala. Empecé explicando lo serio que era lo que Heather había hecho, que había tomado mi coche sin permiso, que se había escapado de la casa, que había puesto su vida en peligro. Antes de que pudiera continuar, Marina me interrumpió. Me dijo que Heather ya había aprendido su lección, que había estado asustada durante el accidente, que no necesitábamos castigarla más. Le dije que el susto del accidente no era suficiente, que Heather necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias reales. Sugerí que Heather no podría usar ningún coche durante al menos 3 meses, que tendría que pagar al menos una parte del deducible con su dinero de mesada. Marina se puso de pie y gritó que yo no tenía derecho a tomar esas decisiones, que yo no era el padre de Heather, que ella decidiría cómo manejar la situación con su hija. Courtney se fue a su cuarto. Heather se quedó allí sentada sin decir nada mientras su madre me gritaba. Le dije a Marina que necesitábamos hablar en privado. Fuimos a nuestro cuarto. Le pregunté qué estaba pasando, por qué cada vez que yo trataba de establecer algún límite con Heather ella me gritaba que no era su padre. Le recordé que antes de casarnos habíamos acordado que ambos tendríamos autoridad sobre ambas chicas. Marina me dijo que eso era diferente, que esto era algo serio y que ella conocía mejor a su hija. Le dije que precisamente porque era algo serio necesitábamos presentar un frente unido. Le pregunté quién me estaba protegiendo a mí, quién estaba considerando que era mi coche el que había sido destrozado. Ella me dijo que eso no venía al caso, que lo importante era que Heather estaba bien. Le dije que estaba contento de que Heather estuviera bien físicamente, pero que eso no significaba que no hubiera consecuencias. Marina me dijo que ella manejaría las consecuencias con su hija y que yo necesitaba mantenerme fuera de eso. Le pregunté si ella estaba escuchándose a sí misma, que básicamente me estaba diciendo que yo no tenía voz en mi propia casa cuando se trataba de su hija, pero que yo era el que estaba pagando por los errores de su hija. Marina me dijo que si no me gustaba cómo ella criaba a su hija entonces tal vez necesitábamos reconsiderar nuestro arreglo de vida. Le pregunté si me estaba amenazando con el divorcio. Ella me dijo que no la estaba amenazando, pero que claramente no estábamos en la misma página sobre cómo criar a los niños. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Los siguientes días fueron tensos. Marina apenas me hablaba. Heather me evitaba completamente. Courtney me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué que Marina y yo estábamos teniendo algunos desacuerdos sobre cómo manejar la situación con Heather. Marina finalmente habló con Heather. Aparentemente Heather se disculpó conmigo formalmente. Me dijo que lamentaba haber tomado mi coche sin permiso y haberlo chocado. Le agradecí por la disculpa y le pregunté qué iba a hacer para reparar el daño. Ella se veía confundida. Le expliqué que una disculpa está bien, pero que también necesita haber algún tipo de restitución. Marina entró y me dijo que Heather ya se había disculpado, que eso era suficiente. Le dije que no, que una disculpa verbal no cubría los $500 del deducible. Le dije que entonces tal vez Heather necesitaba conseguir un trabajo de medio tiempo. Marina me dijo que Heather no tenía tiempo para un trabajo porque necesitaba enfocarse en la escuela. Le señalé que Courtney tenía un trabajo de medio tiempo y aún mantenía buenas calificaciones. Marina me dijo otra vez que dejara de comparar a las chicas. Fue entonces cuando tomé una decisión. Era octubre cuando todo esto pasó. La Navidad se estaba acercando y yo había comenzado a hacer mi lista de compras navideñas. Había estado haciendo una lista para Courtney, para Marina, y sí, también para Heather. Pero después del accidente y especialmente después de que Marina me dijera una y otra vez que yo no era el padre de Heather, empecé a cuestionarme por qué estaba gastando mi dinero en alguien sobre quien aparentemente no tenía ninguna autoridad. Si yo no era su padre según Marina, entonces ¿por qué estaba actuando como su padre en todos los aspectos convenientes? Pagando por su comida, su techo, sus servicios. Tomé la lista de Heather y la guardé. Decidí que si yo no era su padre, entonces no iba a comprarle regalos de Navidad. Sé que suena duro, sé que algunas personas dirán que estoy siendo cruel con una adolescente, pero necesitan entender que esto no se trataba de ser cruel, se trataba de establecer un límite, se trataba de decir que no puedes tenerlo de ambas maneras. No puedes decirme que no soy el padre de tu hija cada vez que trato de disciplinarla y luego esperar que actúe como su padre cuando se trata de comprar cosas o pagar por cosas. No dije nada a nadie sobre mi decisión, simplemente continué comprando regalos para Courtney y para Marina como siempre. Pasaron las semanas, diciembre llegó y comencé a envolver los regalos, los ponía debajo del árbol a medida que los envolvía. Courtney tenía una pila creciente de regalos, Marina también, pero no había nada para Heather. Una noche Courtney me preguntó si había terminado de comprar regalos para Heather. Le dije que no iba a comprar regalos para Heather este año. Courtney se veía sorprendida. Me preguntó por qué. Le expliqué que Marina había dejado muy claro que yo no era el padre de Heather, que no tenía autoridad sobre ella, entonces no tenía sentido que gastara mi dinero en ella. Courtney me dijo que eso parecía mezquino. Le dije que no estaba tratando de ser mezquino, que estaba simplemente respetando los límites que Marina había establecido.
Unos días después Marina notó que no había regalos para Heather debajo del árbol, me confrontó sobre eso, me preguntó si no compré regalos para su hija, le dije muy calmadamente que no había comprado regalos para su hija. Marina se puso furiosa, me preguntó cómo podía ser tan cruel, le recordé cada vez que ella me había gritado que yo no era el padre de Heather, le dije que estaba simplemente siguiendo su lógica, que si yo no era el padre de Heather entonces no tenía la obligación de comprarle regalos. Marina me dijo que eso era completamente diferente, le pregunté cómo era diferente, ella no pudo darme una respuesta coherente, le dije que estaba siendo consistente, que ella no podía tenerlo de ambas maneras, que o yo era una figura paterna para Heather con toda la autoridad y responsabilidad que eso conllevaba, o yo no era nada para Heather. Marina me dijo que estaba usando a su hija para hacerle daño a ella, le dije que no, que estaba estableciendo límites saludables. Le señalé que yo pagaba por la mitad de todos los gastos de la casa incluyendo la comida para Heather, los servicios que Heather usaba, que yo contribuía financieramente a una adolescente sobre la cual no tenía ninguna autoridad, que eso no era justo para mí. Marina me dijo que estaba comportándome como un niño, le dije que estaba comportándome como alguien que había sido empujado demasiado lejos. Ella me dijo que si hacía esto, si dejaba a su hija sin regalos en Navidad mientras mi hija tenía regalos, eso sería algo que nunca me perdonaría. Le dije que necesitaba pensar en eso cuando decidió que yo no era el padre de su hija. Esa noche Marina empacó una maleta y se fue a quedarse con su hermana, se llevó a Heather con ella. Courtney y yo pasamos una semana extraña solos en la casa. Ella me preguntó varias veces si estaba haciendo lo correcto, le dije honestamente que no estaba seguro, que sentía que tenía razón en mi punto, pero que tal vez la forma en que lo estaba manejando no era la mejor. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que Marina y Heather se fueron a casa de la hermana de Marina. La hermana de Marina me ha llamado varias veces para decirme que estoy siendo horrible, que estoy castigando a una adolescente inocente por mis problemas con su madre. Le expliqué que Heather no es tan inocente considerando que destrozó mi coche, que el punto no era castigar a Heather, sino establecer límites claros con Marina. Muchas personas me han recomendado que vaya a terapia de parejas con Marina. Intenté sugerirlo, pero Marina se niega a ir. Dice que no hay nada de qué hablar hasta que yo me disculpe con Heather y le compre regalos de Navidad. Los padres de Marina también se involucraron, me llamaron para decirme que estaba destruyendo mi matrimonio por orgullo. Les expliqué que había estado siendo el adulto durante meses, que había estado tratando de establecer reglas y límites razonables, que había estado tratando de ser una figura paterna para Heather, pero que cada vez que lo intentaba Marina me cortaba las piernas. Mientras tanto en la escuela aparentemente Heather ha estado teniendo problemas. Recibí una llamada de la directora preguntando por qué Heather había faltado tanto últimamente. Le dije que necesitaba hablar con la madre de Heather sobre eso, ya que yo no tenía información. La directora me dijo que había notado un cambio en el comportamiento de Heather en los últimos meses, que sus calificaciones habían bajado significativamente. Cuando llamé a Marina para contarle sobre la llamada de la escuela, ella me dijo que dejara de meterme en los asuntos de su hija. Courtney me contó que había visto a Heather en la escuela y que Heather se veía realmente deprimida, que le había preguntado si estaba bien y Heather le había dicho que no, que su mamá y yo nos estábamos divorciando y que todo era un desastre. Courtney me preguntó si Heather le había dicho algo más. Me dijo que Heather se sentía mal por el accidente, que sabía que había metido la pata, que entendía por qué yo estaba enojado. Le pregunté si Heather entendía que el problema no era solo el accidente, sino la respuesta de su madre al accidente. Courtney me dijo que probablemente no, que Heather solo veía que yo no le iba a comprar regalos de Navidad y pensaba que yo la odiaba. Eso me hizo sentir terrible. Nunca he odiado a Heather. De hecho, antes de todo este lío me llevaba bastante bien con ella. El problema nunca fue Heather en sí misma, el problema siempre fue Marina y su negativa a permitirme tener un rol parental real. Recibí mensajes de algunas personas en redes sociales. Aparentemente Marina había publicado sobre la situación en su Facebook, pintándome como un padrastro malvado que estaba castigando a su pobre hija por un accidente. No mencionó que Heather había tomado mi coche sin permiso, no mencionó que se había escapado de la casa. No mencionó los meses de socavar mi autoridad. Los comentarios eran mayormente personas diciéndole que yo era horrible. Algunos amigos míos que vieron la publicación me contactaron para preguntarme qué estaba pasando realmente. Les expliqué mi lado de la historia. La mayoría de ellos entendieron mi frustración. Algunos me dijeron que tal vez estaba yendo demasiado lejos con lo de los regalos de Navidad. Les pregunté qué formas. Nadie tenía una respuesta concreta. Una amiga me dijo que necesitaba pensar en lo que realmente quería, que si quería salvar mi matrimonio entonces necesitaba estar dispuesto a ceder en algo. Le dije que estaba dispuesto a ceder en muchas cosas pero no en tener voz en mi propia casa. Actualización 2. La Navidad llegó y fue exactamente tan incómoda como esperaba. Marina finalmente aceptó venir a la casa para el día de Navidad. Dijo que no quería que Heather pasara la Navidad sin ver un árbol. Trajeron regalos que la familia de Marina había comprado para Heather, así que Heather no terminó completamente sin regalos, solo sin regalos míos. La mañana de Navidad todos nos sentamos en la sala. Courtney abrió sus regalos. Estaba genuinamente emocionada con todo lo que le había comprado. Marina
Abrió sus regalos también, ella apenas miró los regalos y murmuró un gracias. Entonces llegó el turno de Heather. Ella miró debajo del árbol esperando encontrar algo con su nombre, no había nada, la expresión en su cara fue desgarradora, se veía confundida al principio, luego herida, luego enojada, miró a su madre como buscando una explicación. Marina me miró con odio puro, Heather empezó a llorar y salió corriendo a su cuarto, Marina la siguió. Courtney y yo nos quedamos sentados en un silencio incómodo. Después de un rato Marina bajó y me dijo que esto era imperdonable, que había humillado a su hija, que nunca iba a olvidar esto. Le dije que yo nunca iba a olvidar que ella me gritó que yo no era el padre de su hija mientras esperaba que pagara por su hija. Marina empacó los regalos que Heather había recibido de la familia de ella y se fueron. No antes de que Marina me dijera que me contactaría su abogado de divorcios, le dije que tal vez eso era lo mejor. Esa tarde Courtney y yo tuvimos una larga conversación. Ella me dijo que entendía por qué estaba frustrado, pero que pensaba que me había pasado de la raya con lo de los regalos. Le expliqué que no estaba tratando de castigar a Heather, que estaba tratando de establecer un límite con Marina. Courtney me dijo que desafortunadamente Heather había quedado atrapada en el fuego cruzado. Tenía razón en eso. Los días después de Navidad fueron extraños. Recibí una carta formal de un abogado. Marina estaba iniciando procedimientos de divorcio. La carta incluía una propuesta de división de activos. Básicamente Marina quería la mitad de todo, incluyendo la mitad del valor de la casa que yo había comprado antes de conocerla. Contraté a mi propio abogado. Mientras tanto empecé a buscar a través de las cosas de Marina que había dejado en la casa. Encontré su diario. Sé que no debería haberlo leído, pero lo hice. Lo que leí me rompió el corazón de una manera diferente. Marina había estado escribiendo sobre sus miedos de que yo reemplazara al padre de Heather, sobre cómo sentía que necesitaba proteger a Heather de ser herida otra vez. Escribió sobre cómo el padre biológico de Heather básicamente había abandonado a Heather cuando se mudó a otro estado, que sí tenía custodia en papel, pero que rara vez la ejercía, que Heather había sido rechazada por su padre biológico y que Marina tenía miedo de que yo hiciera lo mismo. Empecé a entender que los problemas de Marina no eran realmente sobre mí, eran sobre su ex y sobre su propio trauma. Pero entender eso no cambiaba el hecho de que me había tratado injustamente durante meses. Recibí una llamada de Heather. Fue completamente inesperado. Ella me dijo que quería hablar conmigo. Acepté encontrarme con ella en una cafetería. Cuando llegué ella ya estaba allí. Empezó disculpándose por tomar mi coche sin permiso, por chocarlo, por todo el desastre que había causado. Le dije que apreciaba la disculpa. Ella me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que nunca la había odiado. Le expliqué que mi problema siempre había sido con su madre y con la dinámica de nuestra relación. Ella me dijo que su madre le había contado su historia, sobre cómo su padre las había abandonado, sobre cómo su madre tenía miedo de que yo lastimara a Heather también. Le dije que nunca había querido lastimar a Heather, que solo quería tener un rol real en la familia. Heather me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Le dije que no sabía si eso era posible dado que su madre y yo nos estábamos divorciando. Ella empezó a llorar, me dijo que no quería que nos divorciáramos, que finalmente había sentido que tenía una familia completa y que ahora todo se estaba desmoronando otra vez. Le dije que lamentaba que ella estuviera atrapada en medio de esto, que nada de esto era su culpa. Ella me dijo que sentía que era su culpa, que si no hubiera chocado mi coche nada de esto habría pasado. Le expliqué que no, que los problemas entre su madre y yo habían existido desde mucho antes del accidente, que el accidente solo había sido la gota que derramó el vaso. Esa conversación me hizo pensar mucho. Tal vez había estado tan enfocado en mi batalla con Marina que no había visto lo mucho que esto estaba afectando a Heather. Decidí llamar a Marina. Le dije que necesitábamos hablar. Ella aceptó a regañadientes. Nos encontramos en un restaurante. Le dije que había hablado con Heather, que Heather quería que resolviéramos nuestros problemas. Marina me dijo que ella también quería eso, pero que yo necesitaba aceptar que ella conocía mejor a su hija. Le dije que eso era parte del problema, que no se trataba de quien conocía mejor a Heather, se trataba de ser capaces de criar juntos. Le pregunté si había leído su propio diario últimamente, donde escribía sobre sus miedos. Ella se puso pálida. Le dije que había encontrado su diario mientras organizaba, que lamentaba haberlo leído, pero que me había ayudado a entender de dónde venían sus reacciones. Le dije que entendía que tenía miedo de que yo lastimara a Heather como lo había hecho su ex, pero que no era justo proyectar esos miedos en mí. Marina empezó a llorar, admitió que había estado actuando desde un lugar de miedo, que sabía que había sido injusta conmigo, pero que no sabía cómo dejar de proteger a Heather. Le pregunté si estaría dispuesta a ir a terapia. Ella finalmente dijo que sí. Actualización 3. Marina y yo hemos estado yendo a terapia de parejas durante los últimos 2 meses. No ha sido fácil. Nuestra terapeuta ha sido útil en ayudarnos a ver los patrones en nuestra comunicación. Le señaló a Marina que constantemente socavaba mi autoridad porque tenía miedo de perder el control. Le señaló a mí que mi decisión sobre los regalos de Navidad, aunque comprensible desde mi perspectiva, había sido innecesariamente cruel hacia Heather, quien no había hecho nada para merecer ser castigada así. Ambos tuvimos que admitir cosas difíciles. Yo tuve que admitir que había usado a Heather como peón en mi pelea con Marina. Marina tuvo que admitir que había estado tratándome como un proveedor financiero.
pero no como un padre. Establecimos algunas reglas básicas para seguir adelante. Marina aceptó que yo tendría autoridad igual sobre ambas chicas. Que si yo establecía una regla o consecuencia ella la respetaría incluso si no estaba completamente de acuerdo. Yo acepté que antes de establecer consecuencias mayores consultaría con Marina, que trataría de entender la perspectiva de Heather antes de reaccionar. Decidimos intentar vivir juntos otra vez. Marina y Heather se mudaron de vuelta a la casa. Los primeros días fueron incómodos. Heather me evitaba. Yo no sabía cómo empezar conversaciones con ella, pero lentamente las cosas empezaron a mejorar. Le compré a Heather un regalo atrasado de Navidad. No era tan elaborado como los regalos que le había comprado a Courtney, pero era algo que sabía que quería. Cuando se lo di ella empezó a llorar, me agradeció y me abrazó, me dijo que lo sentía por todo, le dije que yo también lo sentía, empezamos a reconstruir nuestra relación lentamente, ella me preguntaba sobre mi día, yo le preguntaba sobre el suyo, empezamos a ver programas de televisión juntos, pequeños pasos, pero significativos. Las cosas no son perfectas, todavía hay momentos de tensión. Hace unas semanas Heather llegó tarde del toque de queda, cuando le dije que habría consecuencias pude ver a Marina luchando contra el impulso de intervenir, pero respiró profundo y me apoyó. Las consecuencias fueron razonables. Heather perdió el privilegio de salir el siguiente fin de semana, ella lo aceptó sin quejas, eso se sintió como un progreso enorme. También hemos estado trabajando en el tema del coche. Heather finalmente consiguió un trabajo de medio tiempo, está ahorrando dinero para pagar el deducible que yo tuve que pagar, le tomará meses, pero el hecho de que esté haciéndolo muestra que entiende la responsabilidad. También acordamos que Heather no conducirá ningún coche hasta que termine su escuela de manejo avanzada. Marina y yo todavía dormimos en cuartos separados. Nos estamos tomando las cosas despacio, reconstruyendo la confianza toma tiempo. Nuestra terapeuta dice que eso es normal. Courtney me preguntó la otra noche si creía que todo esto había valido la pena. Le dije que honestamente no estaba seguro, que parte de mí deseaba haber manejado las cosas diferente, que lamentaba el dolor que le causé a Heather, pero que otra parte de mí sentía que si no hubiera tomado una postura nunca habríamos llegado a este punto de cambio real. Le dije que a veces en las relaciones tienes que estar dispuesto a perderlo todo para salvar algo. Que tenía que estar dispuesto a arriesgar mi matrimonio para tener una oportunidad de un matrimonio real, uno donde fuera respetado como socio igual. Mirando hacia atrás ahora puedo ver errores en ambos lados. Marina debió haberme incluido desde el principio como figura de autoridad igual, yo no debía haber usado los regalos de Navidad como arma. Ambos permitimos que nuestros propios problemas afectaran a las chicas, pero también creo que a veces las crisis son necesarias para el crecimiento. Si no hubiera llegado al punto de ruptura con lo de los regalos de Navidad, Marina nunca habría aceptado ir a terapia, nunca habríamos tenido estas conversaciones difíciles, para cualquiera que esté en una situación similar con una familia ensamblada. Mi consejo es que establezcan expectativas claras desde el principio, que tengan conversaciones difíciles sobre autoridad y disciplina antes de casarse, que no asuman que las cosas simplemente se resolverán solas, que busquen terapia temprano antes de que las cosas lleguen al punto de ruptura. También diría que si te encuentras en una situación donde te están socavando constantemente, no dejes que continúe, habla, establece límites, insiste en terapia. Haz lo que sea necesario para ser respetado en tu propia casa, porque si no lo haces el resentimiento solo crecerá hasta que explote de maneras que pueden ser irreparables. Al final del día tu relación con tu pareja debe estar basada en respeto mutuo y eso incluye respetar tu rol como padre o padrastro, sin eso simplemente no funciona.